Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en nuestro programa Padres de Familia, que lo dedicamos a conversar con el Papa Benedicto XVI, y otra vez agradezco a quienes nos están enviando sus mails y sus comentarios por nuestro programa. Hoy tenemos una edición especial donde la vamos a dedicar a contemplar y a ver la vida de un santo que tiene que ver muchísimo con la Argentina. Eso lo vamos a ver inmediatamente después que veamos las últimas declaraciones, los últimos consejos y alocuciones del Santo Padre, que también precisamente tienen que ver con este santo. Veamos entonces. Adelante, señor director. Durante el rezo del Ángelus, el Papa explicó que el dinero no da la felicidad, pero que tampoco impide seguir a Dios. Benedicto XVI dijo que para ser felices es necesario estar desprendidos de las cosas materiales, ofrecérselas a Dios y compartirlas con los necesitados. Dio può conquistare il cuore di una persona che possiede molti beni e spingerla alla solidarietà e alla condivisione con chi è bisognoso, con i poveri, ed entrare cioè nella logica del dono. Benedicto XVI explicó que muchos santos sirven de ejemplo porque eran ricos y supieron poner sus bienes al servicio de Dios. La storia della Chiesa è piena di esempi di persone ricche che hanno usato i propri beni in modo evangelico, raggiungendo anche la santità. Pensiamo solo a San Francesco, Santa Elisabetta di Ungheria o San Carlo Borromeo. El Papa, después del Ángelus, recordó que ese mismo día tuvo lugar en Praga la beatificación de Federico Bachstein y 13 compañeros hermanos menores, mártires, que son los primeros beatos del Año de la Fe. Les decía que el Ángelus del Papa y las primeras palabras del Papa que tenemos en nuestro programa tienen mucho que ver con la figura que vamos a tratar ahora, porque acá el Papa hace mención de la importancia de los ricos en la ayuda hacia los pobres. Y precisamente hoy vamos a hablar de Don Orione, que justamente parte de la forma por la cual es conocida y distinguida en la Argentina es por sus obras de caridad y la forma en la cual él, con muy poco dinero, hizo obras muy grandes. Para hablar de este tema tenemos dos invitados especiales. Por un lado está la licenciada María del Carmen Martínez, María del Carmen Aldana Martínez, que es licenciada en Ciencia Política, y por otro lado la profesora María Silena Moreno, que es profesora en Letras, y ambas, ¿qué tienen que ver con Don Orione? María del Carmen. Mi relación con Don Orione, en forma directa, digamos así, aunque lógicamente ni lo conocí, desgraciadamente, ni he podido tener contacto, excepto en una o dos oportunidades, con sacerdotes que él haya formado, ya muy ancianos. Pero mi relación con Don Orione surge allá promediando la década del 80, cuando me uno a los amigos de Don Orione, precisamente un grupo que él quiso formar y que funcionaba en Carlos Pellegrini 1441, donde está ubicada la Casa Provincial, aún hoy, de la Divina Providencia, que es la congregación que él fundó. A partir de allí pude conocer a gente que había conocido a su vez a colaboradores íntimos de Don Orione. Empecé a tener las primeras noticias del Don Orione humano, una personalidad muy rica, una personalidad muy humilde que ocultaba su profunda preparación intelectual, su enorme inteligencia natural, su capacidad para crear cosas. Y me fueron proporcionados también elementos para conocer más a fondo lo que se había escrito sobre él. Pero cuando tuve la dimensión de lo que había hecho verdaderamente en la Argentina fue cuando conocí la obra de Juan Carlos Moreno. Del profesor Juan Carlos Moreno, él escribió este libro que tenemos acá presentado, La vida de Don Orione, y especialmente se refiere a la vida de Don Orione en su paso por la Argentina.
Y precisamente tenemos ahora la oportunidad de conversar con una persona que es justamente la hija del escritor. Profesora María Silvia Moreno, ¿qué tenés que ver con Don Orione? Bueno, creo que tengo que ver mucho con Don Orione porque está vinculado totalmente a mi origen, ya que mi padre, Juan Carlos Moreno, que es el autor de la vida de Don Orione, que se refiere a la Argentina, porque hay otras vidas escritas sobre el santo, cuando estuvo reporteándolo en el año 1934, lo conoce, se hacen amigos y hace unos ejercicios espirituales en la casa de la calle Independencia, y ahí mi padre define su vocación. Entonces, en confesión, él decide, acompañado por el santo, casarse, y yo soy la hija, así que tengo mucho que ver. O sea que de alguna forma estás presente gracias a Don Orione. Gracias a Don Orione. Y además, Don Orione está presente en mi casa, en las conversaciones, en las sobremesas. ¿Cómo conoció tu padre a Don Orione? Él lo conoce porque en aquellos años, 1934, él era periodista. Sí. Y escribía en la revista Aconcagua, que dirigía Félix Lucia Puig, y bueno, le encarga que entreviste a un sacerdote italiano que llega en esos momentos a Buenos Aires con la comitiva representante del Papa, con motivo del Congreso Eucarístico Internacional, que entreviste a un sacerdote italiano con fama de santo. Y bueno, allí va Juan Carlos Moreno y lo conoce, hace la nota para la revista y realmente se entabla una gran simpatía, hace otros encuentros y otras notas también, presentando su figura y su obra. Así que bueno, esto está en el libro contado. Hay 2 fotografías. Este libro fue publicado por primera vez en el año 1966, sí. Y esta edición, que es la segunda, es de 2011, donde se conserva todo el corpus de la obra, pero le incluimos 2 prólogos de actualización y fotografías también. Bueno, a mí especialmente me interesa que ustedes nos cuenten un poco del paso de Don Orione por la Argentina, porque vos estabas mencionando la casa ahí en Carlos Pellegrini. ¿Qué pasaba ahí en esa casa? Esa casa fue donada, como todo le fue donado a Don Orione. O sea, sigue lo que está diciendo el Papa Benedicto, es eso, los ricos que hicieron donación. Desde el momento en que Don Orione es sacerdote, y aún antes, por lo que yo he podido leer en sus biografías, Don Orione tuvo un concepto muy claro, y es que solamente podía él hacer algo, pobre como era, a partir de la divina providencia. Sí. La divina providencia es en la teología de Don Orione el quicio sobre el cual gira todo. De modo que esa casa, como el pequeño Cotolengo, donde todavía funciona, como todo lo que posee la obra de la divina providencia, le fue donado precisamente a Don Orione, no porque él hiciera algo especial a cambio o a trueque, sino simplemente porque él contactaba a la gente que verdaderamente podía ayudarlo. Pero por sobre todas las cosas, tengamos en cuenta que la época en que Don Orione vivió en la Argentina, la clase dirigente argentina, sobre todo en determinadas familias, vivía volcada hacia la ayuda de los más necesitados. Y ese fue el factor que un día le hizo exclamar a él e inclusive incluirlo en su oración por la Argentina, por el que Don Orione consideraba que en la Argentina había corazones de príncipes.
¿Y eso? Eso ¿Qué sí, es cierto. Así lo dice, Sí, así sí, lo dice. así lo dice. Nos gustaría después cerrar con la oración que él preparó especialmente para nosotros. Sí, sí, pero antes de cerrar, ¿por qué es que decían que ya cuando viene a la Argentina decían vayan a ver a ese hombre que tiene fama de santo? Tiene fama de santo porque todo en él respiraba santidad. Cuando él muere, 2 años después de haber estado en la Argentina, el artículo que escribe mi padre es "Ha muerto un santo", por su confianza en la divina providencia, que era extrema, por haber inventado la ciudad de la caridad. La ciudad de la caridad es un lugar, que es la muestra es el pequeño Cotolengo argentino, donde se pueden cobijar cualquier persona que desamparada, no solamente niños, pueden ser ancianos, puede ser alguien que no tenga techo, pero además recibe educación en ese lugar. Sí, pero mi pregunta iba a esto. Él viene en la Argentina en el año 30, muere en el 40. En el año 1940. 40, o sea, ya cuando él viene en la Argentina, le dicen, vaya a ver a ese sacerdote que tiene fama de santo. ¿Qué venía? Él venía de Italia. ¿En qué La estaba fama de santo se la hizo Eugenio Pacelli, por entonces el legado papal que vino al Congreso Eucarístico Internacional de 1934. Ajá. Un congreso que por muchas de sus características ha sido único en el mundo. Sí, es verdad, cuando él llegó con la comitiva, dijo, no me besen a mí en la mano, besen la mano de Don Orione, que llegaba en el mismo barco, en pasaje de tercera. No, el pasaje, perdón, Silena, tengo entendido que el pasaje era de primera, nunca ocupó su camarín de primera, bueno. Se fue a la tercera con los inmigrantes que venían a la Argentina y ahí se lo pasó, confesando, evangelizando y diciendo misa, durmiendo con ellos en la bodega. Ajá. Él siempre aprovechó todo momento para acercar a Cristo al que tenía cerca. ¿Y qué le dio a él por hacer los cotolengos? Por estas instituciones que nosotros conocemos por Claypole o en San Miguel. Era devoto en Italia de José Benito Cotolengo. Sí. Y es un santo, otro santo, santo de la caridad. ¿Pero qué lo llevó a él a volcarse así por los En su homenaje bautizó cotolengos a sus casas, que hoy se llaman hogares Don Orione, pero que todo el mundo en la Argentina, el pueblo que lo conoce y lo recuerda, y sobre todo la gente que vive cerca de Claypole, en Córdoba también, en otros lugares donde hay cotolengos, los llama así. Ajá. Es cierto. Y luego, ¿en qué se destaca en la Argentina? Me interesa rescatar los aspectos que a nosotros tienen que ver. Justamente, el corazón de Don Orione está como reliquia en la Argentina, está en la casa de la pequeña obra de la Divina Providencia en Claypole. Sí. Ahí está su corazón. Él se dedicó especialmente a la Argentina. Esa es la vigencia y la presencia de Don Orione, que queremos rescatar en una Argentina muy difícil y sobre todo en lo que es lo religioso y lo educativo. Acá justamente en el libro aparece una foto del corazón de él que está en Claypole. O sea, está el corazón incorrupto. Exactamente. Y el cuerpo de él también está incorrupto. Sí, pero eso allá en la casa madre, en la casa madre en Italia. También está el cuerpo incorrupto, exacto. Que es la foto que hemos pasado anteriormente. Exactamente. Hay 2 fotografías que incluimos, la del cuerpo incorrupto, a los 25 años de su muerte se lo exhuma y aparece incorrupto. Y luego sus restos están en el santuario de Nuestra Señora de la Guardia, allá en Tortona. Y después, la foto de él en el burrito. Ajá. Esa foto. Eso nos hace recordar al cura Brochero. Sí, él y yo somos 2, el burrito, porque esa fotografía dice mucho sobre él. Ajá, ¿por qué? Es parte de su carisma, porque es un animalito que es muy útil, es de la aldea, de la época, digamos. ¿Esa foto es de acá en la Argentina? De Ponte Curone. Es una foto en Italia, está bajando del monte Sorati, donde había una ermita, y él dedicó esa foto a mi padre con esta dedicatoria. Él y yo somos 2, y está firmada por él. ¿Y qué quiere decirnos? Quiere decirnos muchas cosas. Habla de la humildad, de ser útil, ¿no es cierto? Porque es un animalito que en aquel tiempo era animal de transporte, de carga, hasta de compañía en los establos. En los recuerdos de su infancia está cuando
la gente del pueblo de Pontecurones se junta en los establos en las tardes largas de invierno para conversar, para rezar, y está el animalito también, es una compañía, pero él como un gesto de humildad. Quisiera preguntarles, ¿por qué es que Don Orione quería tanto a la Argentina? Hay que distinguir dos etapas, dos viajes hizo Don Orione a la Argentina. Sí, El primero fue en 1921, procedente del Brasil. sí. Don Orione hizo pie primero con su obra de la Divina Providencia en el Brasil, y de allí vino a la Argentina, donde le fue ofrecida la tenencia del santuario de... No, eso es posterior. Le fue ofrecida la parroquia, una parroquia en Victoria, que actualmente todavía tienen los orionitas. Él, antes de aceptar, quiso verla. Cuando llegó en Victoria a la parroquia, entró con el ayudante que le acompañaba, y lo primero que encontró fue una imagen de Nuestra Señora de la Guardia que nadie sabe cómo había ido a parar ahí. Fue ver a Nuestra Señora de la Guardia, el amor de sus amores, y decir, me quedo. Así nomás. Así nomás. Ese era su sentido de providencial de la vida. Él sentía que el dedo de Dios lo iba guiando. Era un hombre además con muchísimos carismas, de los cuales se pueden hablar además como santo. A ver qué carismas tenían, a ver si coinciden. Bueno, por ejemplo, la clarividencia. ¿Qué quiere decir eso? Él era capaz de ver en las personas, o en hechos, o en acontecimientos, o en países, o en la iglesia misma, el porvenir. Aguardemos un segundito, tenemos que hacer un corte. Y estamos recordando la vida de Don Orione, y recién la licenciada María del Carmen nos estaba contando uno de las características, los dones de Don Orione, que era la clarividencia. ¿Qué otros dones rescata tu padre en el libro? Bueno, la confianza en la divina providencia es total. ¿Qué quiere decir eso? Confianza en la divina providencia quiere decir que primero se largaba a la obra y Sí. luego veía cómo la iba a solventar, fundamental, pero haciendo mucha oración con los niños, sobre todo, si los ponía a rezar bastante. Rompe el esquema económico eso, porque más bien un empresario hace un proyecto de inversión, evalúa todas las cosas, analiza todos los riesgos y después ve si se tira la pileta o no. Total. Y este hacía todo al revés. A su muerte había 16 liras en su caja y él movía millones. Así que eso está contado en el libro, no es invento mío. Otro don es su gran amor, el principal, el que más salta, es su amor por los niños, por los desamparados, por los enfermos, los discapacitados. Realmente se lo ve feliz. Precisamente. Pero la profecía puede enfocarse desde dos puntos de vista. Generalmente creemos que se hace profecía anticipando acontecimientos, pero también se hace profecía echando luz sobre cosas que se viven. Eso era propio de Don Orione. Él siempre tenía una visión clarividente para el presente y de allí arrancaba las consecuencias del porvenir. Pero además, en conversaciones informales, y esto lo testifica el padre Smiriglio, que ya ha muerto, por supuesto, citando en una carta que él dirige a una persona a la cual escribe, que residía en la provincia de Catamarca y que se ve que lo había hecho la misma pregunta que vos acabas de hacer. Y él le escribe citando a otro sacerdote orionita que ya ha fallecido, creo que en 1964, el padre Carminati, que en ese momento era un seminarista. Y un 10 de diciembre, creo que fue el 10 de diciembre, o al menos fue en el mes de diciembre de 1935, servía la mesa en un almuerzo que presidía Don Orione con otros sacerdotes de la obra de la Divina Providencia ahí en la casa de Carlos Pellegrini. A Don Orione le encantaba reunir a los amigos, no solo los de la obra, los de sus sacerdotes, sino también todos los amigos, los bienhechores y demás. Él fue amigo de sus amigos, realmente, y quienes lo conocieron lo recordaron siempre así, como el amigo que se había ido. Y lo que escuchaba Carminati
lo tenía tan sorprendido y tan espantado que servía la mesa y luego se iba y escribía lo que había oído de la boca de don Orione. Porque lo propio de su profecía, como le explica el padre Smirilio a esta persona a la cual escribe a Catamarca, debo decirte que don Orione nunca decía todo de una vez, sino que las anticipaciones que él dio sobre la vida en el mundo, sobre la vida de la iglesia y sobre lo que iba a ocurrir en la Argentina, no se lo dijo a una sola persona una sola vez, sino a varias personas o a varios grupos en diversas veces, porque él estaba hablando de un tema determinado y en medio de ese tema se oía a él decir una cosa que quizás no tuviera nada que ver, porque era el Espíritu el que hablaba, ya no él. Ese es el don de profecía. ¿En el libro están registradas algunas de las profecías? En el libro hay un capítulo dedicado justamente a este don del santo, las profecías. Así que las pueden leer ahí. Una desgraciadamente se ha cumplido, que es la quema de los templos. La quema de los Hasta ahora es la quema de los templos. La quema de los templos de 1955, él la pronosticó en 1935. Y también habla de una época de una gran confusión y una gran confusión. Lo dice así. Parece Argentina del 2012. Y dice también que de acá, de la Argentina, va a salir un ejército de la caridad y que a través del amor y del Sagrado Corazón y de la devoción a María Santísima se va a salvar la Argentina. Eso está todo desarrollado acá en el libro y a través de los testimonios. Después tiene la preciosa oración para la patria también, que es muy consoladora en estos tiempos también de gran oscuridad y de crisis. Y verdaderamente debía de amar mucho a la Argentina, porque esa Argentina que él pinta es la que todos querríamos. Vos en una oportunidad me contaste un hecho extraordinario de la vida de don Orione, que creo que está también en el libro y que ocurrió en la calle Carlos Pellegrini. Exacto. ¿Qué es lo que pasó? Todavía está en la calle Carlos Pellegrini el Cristo. El Cristo, que es verdaderamente el actor principal de esto que le fue testificado por una persona, no sé si pertenecía a los amigos de don Orione, pero era una de las tantas personas que solían ir a la casa de Carlos Pellegrini y a veces simplemente a orar en la capilla. ¿Qué pasó ahí? La vieja casa de Carlos Pellegrini, que desgraciadamente fue derruida y actualmente solo se conserva la capilla histórica, sí. Eso ocurrió luego de la voladura de la Embajada de Israel. La vieja casa de Carlos Pellegrini era, como todas esas casas antiguas, lo que denominamos una casa chorizo. Sí. Es decir, que tenía dos patios seguidos, uno entraba, tenía unas escaleritas, uno entraba al hall, a la izquierda había dos puertas para acceder a la capilla. La capilla, el altar mayor, daba sus espaldas a lo que era el ventanal de la casa, el balcón de la casa. Y en la entradita del costado, cuando uno la abría, ahí se encontraba con un hermosísimo Cristo de bronce, pesadísimo, sobre una cruz de madera. Es inmenso, es tamaño natural. Un crucificado hermoso. Uno abría esa puerta y se daba directamente con él. Esta señora hizo eso. Para su sorpresa, encuentra a don Orione, de espaldas a ella, arrodillado ante el Cristo, y la mano derecha del Cristo se había descolgado de la cruz y estaba abrazando los hombros de don Orione. Pueden imaginarse la impresión de esta señora. Don Orione se da cuenta e inmediatamente le exigió que mientras él viviera jamás lo revelara. Cuando don Orione muere, en el año 1940, la señora, por escrito, bajo juramento, lo reveló. En el libro se cuentan algún otro milagro de la vida de don Orione, ¿no? Cuando muere de don Bosco. Sí, hay varios milagros. Hay muchos milagros después de la muerte y milagros, el milagro de don Bosco también. Esto fue en los últimos 3 años de la vida de don Bosco, es cuando don Orione, que era un jovencito de 14 o 15 años, está haciendo el seminario menor, digamos, con los salesianos. Ahí lo conoce, se hacen grandes amigos.
y Don Bosco lo confirma en su vocación, en vida y también después de muerto. Pero en el evento de la muerte misma de Don Bosco, que lo están velando en la capilla del colegio, en Turín, entonces Don Orione, que está encargado de la coordinación de las visitas de los internados del colegio, de las visitas a la capilla ardiente, quiere preparar unos pedazos de pan para que toquen el cuerpo de Don Bosco y darles de comer a los compañeros enfermos. Así como la gente piadosa toca el cuerpo de un hombre que ha tenido una vida muy virtuosa o tiene fama de santo. Bueno, cuando va a cortar los panes en la cocina, se corta con el cuchillo, nervioso como estaba, se corta el dedo índice. Se lo corta en 2 tajos porque en su nerviosismo no percibe ese dolor, y con el dedo cercenado se da cuenta de que no va a poder consagrar el día que él fuera sacerdote, porque ella tenía convicción de su vocación. Va corriendo con el dedo destruido, toca el cuerpo de la mano de Don Bosco y se cura milagrosamente. Eso se le pega el dedo. Se cura milagrosamente. Eso se lo contó a mi padre, y mi padre lo contó como en un artículo que se tituló "Es el primer milagro de Don Bosco después de muerto contado por Don Orione". Bueno, recién ustedes estaban comentando el gran amor por los niños. Que estabas diciendo, ¿en qué? El gran amor le viene desde niño a él mismo. Está contado también en la vida de él que su padre, aunque no era muy devoto y era un poco anticlerical, lo había llevado en algunas ocasiones a visitar a los enfermos en el hospital, cuando él era muy chiquito. Ahí ya aparece esa compasión hacia el que está, al desvalido, al postrado. Pero ya en el colegio también aparece ese amor, y después con lo que él recoge de Don Bosco, que es esa institución del oratorio festivo. Porque cuando él era un seminarista y ya empezaba a buscar la compañía de los chicos de la calle, los llevaba a su habitación en la catedral de Tortona, ahí les daba comida, hacía juegos, les daba catecismo, en fin, los reunía con mucha alegría. Así como Don Bosco había formado la Sociedad de la Alegría, él había formado estos oratorios, estos grupos que al principio, bueno, eran muy revoltosos y trajeron muchas críticas, pero a él no le importó y siguió adelante con esa manera de dirigirse a los chicos hasta que fundó las casas. ¿Qué anécdota especial recordás o tenés así como más guardadas de la vida del santo? A mí me impresionó mucho y me impresiona cada vez que recapacito sobre ello o leo algo sobre ello. En primer lugar, la actitud de él en los últimos momentos de su vida. Don Orione estaba seriamente enfermo del corazón. Y esa enfermedad del corazón, su espíritu festivo, que él siempre quiso conservarlo también en sus cotolengos. El cotolengo de Claypole es una ciudad muy alegre. Se recomienda especialmente a las personas que tengan problemas, que tengan tristeza, depresión, problemas psíquicos, visiten el cotolengo de Claypole. Van a salir con una gran paz y una gran alegría. No es nada tétrico, es hermosa la ciudad, son 300 hectáreas. Todo eso es donación de la señora de Barilari. Es una hermosura realmente. Y él quería que siempre hubiera alegría, que lo había aprendido precisamente de Don Bosco, pero además él era de natural muy alegre, muy jovial. Don Orione se sentía mal, pero lo disimulaba y estaba seriamente enfermo del corazón. En el año 1937, cuando ya vuelve definitivamente a Italia, pienso yo que él sabía in pectore que no volvía a la Argentina. Y los médicos que lo atienden aquí querían disuadirlo, que hiciera primero
reposo, que se repusiera y después sí viajara, y él siempre hacía hincapié en que tenía que manejar una obra en todo el mundo y tenía mucho que hacer aquí y fuera de aquí. Sí. Porque en los 3 años que estuvo en su última estada en la Argentina, desde el 34 al 37, él manejó toda la obra en el mundo desde Carlos Pellegrini. Uh-huh. Y él no se sentía bien. Pero les dice a los médicos que él viaja y le comunican, él ya había designado en don Sterpi su sucesor. Y humilde como era, porque para confiar en la divina providencia hay que vaciarse de sí, hay que ser muy humilde, hay que considerar que uno no hace nada por sí mismo, sino que todo lo hace él. El empresario del cual hablabas, que calcula el costo de las obras, para don Orione era el Señor, que todo lo tiene. Por eso don Orione no calculaba, los cálculos no estaban a su cargo. Pero cuando él se entera de lo que don Sterpi estaba realmente planificando, era enviarlo a San Remo. Y San Remo es una playa muy paqueta, donde también ellos tienen casa. Y él les contestó a los médicos, yo he nacido pobre, he vivido entre los pobres y quiero morir entre los pobres. De todos modos, por obediencia a don Sterpi, dio esa lección a sus sacerdotes, por obediencia a don Sterpi, a pesar de ser el fundador, se fue a San Remo, a una casa hermosa que don Orione creó para señoras venidas a menos, porque no solo a los que no tenían nada él amaba a los seres humanos, porque en cada uno veía a Cristo, también en los ricos. Profesora María Silena Moreno, decías que don Orione, un poco para cerrar ya, pues el tiempo es tirano, don Orione deja una oración para la Argentina. Sí, deja esta oración que me gustaría leerla, y antes le da su misión, le da una misión a la Argentina. Y dice así: la Argentina es y debe ser el país de la caridad. A ella le corresponde la misión de conservar, especialmente mediante la caridad, la fe en los países de la América del Sur, y el Magno Congreso Eucarístico Internacional ha sido un eslabón de esta misión providencial. Él participó del Congreso Eucarístico, es emblemático este acto de adoración a la Eucaristía, donde él estuvo presente. Y yo creo que de ahí tiene que salir toda la renovación que necesitamos. ¿Cómo es la oración? La oración. Oh Jesús, que tanto has amado a tu patria y conservaste el amor patriótico derramando lágrimas de sangre sobre Jerusalén, mira siempre con benignidad, oh Señor, a esta mi segunda patria, a este gran pueblo argentino que me hospeda, donde el soplo de la más generosa y cristiana caridad ha dado vida al pequeño cotolengo, que recibe a los pobres más infelices y desamparados de toda nacionalidad y de toda creencia. Cuánta amabilidad, cuánta inteligente bondad he hallado, cuánta virtud y cuánto bien he aprendido de este clero y de este pueblo. En todos y entre los ricos y entre los pobres obreros he hallado corazones de príncipes. Ama, oh Señor, a la Argentina, porque la Argentina ama a tus pobres. La fe y la nobleza de corazón de esta nación son tan grandes que bien merece todas las bendiciones del cielo. Brillen luego para ella días cada vez más bellos, de esperanza en la luz de Cristo, luz de la ciencia, de la libertad y del trabajo, días llenos de prosperidad y de gloria. Muy bien, les agradezco muchísimo su presencia en nuestro programa y a todos ustedes los invito a que repasen lo que justamente nos acaba de decir el Santo Padre en este último Ángelus, en el cual habla del favor que pueden hacer los ricos en ayuda de los pobres, que después finalmente de una forma misteriosa se transmite en obras como la de este santo. Con esto nos vamos, hasta